Bienvenidos a Aquí en Corto, un programa de expresión y reflexión para jóvenes. Les damos la más cordial bienvenida desde las instalaciones de Canal 11. El tema de hoy es igualdad de género. Los dejamos en la compañía de Rubén Álvarez Mendiola. ¡Comenzamos! Muchísimas gracias por todo el entusiasmo aquí en Corto, gracias por participar en la emisión de esta noche que va a abordar el tema de equidad de género, gracias a quienes nos siguieron a través de las redes sociales de Aquí en Corto, de la página de internet, desde luego de la señal de Canal 11. Les recuerdo las redes sociales del programa: para Twitter, @AquíEnCortoTV, y para Facebook, facebook.com/Aquí en Corto TV. La página de internet la están viendo en la pantalla, donde publicamos, ponemos, posteamos, se dice ahora, información relacionada y abundante sobre el tema que estamos tratando esta noche y otros temas que hemos tratado a lo largo de los programas de Aquí en Corto. Bienvenidos, bienvenidas todos ustedes. Vamos a hablar hoy de equidad de género. Y para empezar, vamos a ver el reportaje preparado para todos ustedes. Mujeres y hombres componen a nuestra sociedad, ciudadanos que tienen derechos y obligaciones. Las mujeres iniciaron una lucha desde el siglo XIX para obtener igualdad de condiciones, de oportunidades y de formas de trato, lo que actualmente conocemos como igualdad de género. Bueno, la perspectiva de género nosotros lo manejamos como estos lentes, ¿no?, que nos ponemos para entender las desigualdades que viven hombres y mujeres, ¿no?, y que precisamente tiene que ver con esta condición de ser hombres o de ser mujeres. La perspectiva de género lo que hace es analizar estas diferencias o estas desigualdades. Es una situación que desgraciadamente se aprende tan pronto que se piensa que hacia los 2 años y medio, ya el rol de género está adoptado por los niños. Ya es el niño que en la guardería dice vieja el último. A pesar de estar en el siglo XXI, los jóvenes reproducimos las prácticas tradicionales de los roles de género. Según la Encuesta Nacional de Valores en Juventud de 2012, 47.1% de los jóvenes asegura que en los hogares donde la mujer trabaja se descuida a los hijos. Por ejemplo, en el ámbito laboral es muy visible. Las mujeres, aún a pesar de que, por ejemplo, estamos en los ámbitos educativos, terminamos una carrera, cuando llegas al ámbito laboral, las mujeres ganamos de alrededor del 4 al 12% menos que los hombres, aún haciendo las mismas actividades, ¿no? Además, regularmente las mujeres nos ubican más bien como en roles más bien ayudando, ¿no?, y a los hombres en los puestos de mando. Las empresas, los patronos, hasta las escuelas, etcétera, sí consideran que las mujeres son menos productivas porque van a estar pidiendo permisos de maternidad o permisos para el cuidado de los enfermos en casa, especialmente los niños. La Secretaría de Educación Pública recibió en 2008 por primera vez un presupuesto destinado a incorporar en la agenda educativa la perspectiva de género, con el fin de ayudar en la deconstrucción de estereotipos y roles sociales que perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres. Me parece que, aparte de todo lo que se vea en las instituciones para dar igualdad de oportunidades, yo creo que una parte muy importante está en las familias. Una madre sumisa, ¿sí?, enseña a las niñas a ser sumisas y a los niños a aprovecharse de la sumisión de las niñas. Yo creo que estamos en una etapa muy importante porque lo cierto es que los jóvenes se atreven a cuestionar, ¿no? Nos cuesta mucho salir de ahí precisamente porque no hemos aprendido otra forma de ser hombres o de ser mujeres, pero me parece que hay que atrevernos, ¿no? Hay que atrevernos a vivir de manera distinta, a no encasillarnos en que esto es de hombres y esto es de mujeres. Es importante que entre los jóvenes fortalezcamos las relaciones equitativas entre hombres y mujeres y construyamos espacios de respeto, tolerancia, paz y libres de violencia. Sin lugar a dudas, México es un país que tiene un serio déficit en el tratamiento, en el enfoque, en la equidad de género. Tenemos muchos casos y muy lamentables de maltrato, de violencia, de falta de igualdad al momento de pedir un empleo o de recibir un salario por el mismo empleo.
etcétera. La diversidad es enorme. Y me gustaría que ustedes, y empezando contigo, Hugo, hicieran muy rápidamente un repaso de lo que desde su punto de vista es, hoy por hoy, la equidad de género en este país. Hugo. Bueno, pues como bien dijiste, el Estado mexicano tiene una gran deuda con las mujeres, sobre todo las más vulnerables, las que se encuentran en condición de pobreza, las mujeres indígenas, en términos de acceso a la educación. Y tenemos también el caso de los feminicidios, cuando se comete homicidio contra una mujer por el simple hecho de ser mujer. Entonces hay pues una serie de problemáticas muy importantes que el Estado no está atendiendo, ¿no? Entonces... Muy bien. Isabel, tu punto de vista. Yo estoy de acuerdo con Hugo. Yo diría que la desigualdad de género es un problema muy grave todavía en nuestro país y que afecta de manera diferenciada a ciertas personas sobre otras, especialmente a quienes son más pobres, a quienes tienen cierta raza, a quienes viven en ciertas zonas del país. O sea, que creo que es un tema Sin ser vigente. un asunto exclusivamente de México y de los mexicanos, evidentemente el tema de la desigualdad o de la inequidad de género es... abundan los casos en todo el país, pero ¿tú dirías que México es particularmente complicado frente a este tema? Sí, yo creo que en México, en comparación con otros países, evidentemente hay unos que estamos mejores que otros, pero sí creo que en México nos falta muchísimo por hacer y en México, como dice, también está muy diferenciado por región. Entonces, bueno, vamos a ir como desgranando esta mazorca que tiene pues demasiados granos, ¿no? Para decirlo en esa metáfora. A ver, Felipe, tu punto de vista. Estoy de acuerdo totalmente. Creo que hay muchas deudas por parte del Estado mexicano, no solamente en la promulgación de leyes, sino en el seguimiento de esas leyes, en el seguimiento de programas sociales que tengan que ver con la equidad. Pero también falta mucho por parte de la sociedad la visualización de la violencia hacia las mujeres, no solamente como feminicidios, sino como violencias psicológicas, como violencias económicas, patrimoniales, el acceso a la ciudadanía de las mujeres, etc. Todavía falta mucho camino y por supuesto es una cuestión que se diferencia mucho. Las situaciones no son iguales y es algo que tenemos que reconocer, que las situaciones que las mujeres viven en el país son diferenciadas, son distintas y que por eso necesitan soluciones distintas. A ver, Diana, un punto de vista tuyo. Yo estoy de acuerdo con mi compañero Hugo que aquí en México, en nuestro país, está muy marcado la desigualdad, sobre todo por las mujeres que no tienen recursos como las marcamos. ¿Dirías que es más marcado ahí, en donde sí. hay problemas económicos, sí, problemas es muy marcado que tienen que ver con falta de educación, en nuestro tal país, vez? México, porque, como me decía mi compañera Isabel, que necesitamos ayuda, sobre todo a las mujeres que no tienen los recursos para salir salir y llevar a su familia. Y salir adelante, digamos. A ver, vamos a ver, hablando, insisto, con la metáfora de la mazorca, ¿por dónde empezar desde su punto de vista? ¿Cuál es la parte más grave? Tú decías, Hugo, por ejemplo, las mujeres indígenas, en donde realmente hay un déficit ahí, no solamente del Estado, que desde luego, ¿no?, sino también de las organizaciones civiles, de la educación, del sistema educativo nacional, en fin. ¿Dónde ubicarías, digamos, los focos rojos? Pues me parece que sobre todo en las carencias y en la pobreza. Hay una serie de cosas que el Estado no atiende, pero ahí tiene una doble cara, porque al mismo tiempo que no se atiende, las mujeres indígenas buscan y muchas crean una autonomía, es decir, una forma de organizarse que les permite cumplir, atender esas cosas que nos están mirando, desde la salud hasta la educación, proyectos productivos, que salen de esa propia economía local, que se organizan ahí y que entonces empiezan a tener resultados y empiezan a hacer que las mujeres tengan poder, que tengan poder de decisión en sus casas, que tengan poder de decisión en la comunidad. Entonces, ahora, déjame preguntarte, sí, y un poquito de abogado del diablo. Eso ocurre en algunas comunidades indígenas, ciertamente. No en todas, y por desgracia no es la generalidad. Sí. La verdad es que un número muy elevado, y esos datos los vamos a poner nosotros en la página de internet de Aquí en Corto, un número muy elevado de mujeres en comunidades indígenas vive muy mal. Claro. Y la pasa muy mal y no es tomada en cuenta por los hombres, ¿no?, ni por las organizaciones locales, ¿no? Isabel, tu punto de vista. Adelante, Hugo. Nada más quisiera puntualizar que ahí hay un problema de derechos, ¿no? Mientras que se apela al derecho cultural, es decir, al derecho que tienen los pueblos originarios a organizarse, pues hay muchos rezagos y hay una forma en la que no se acaba de entretejer el derecho mexicano, el federal, con esta forma de organizarse, porque si bien los pueblos tienen estos derechos, todavía hay lugares donde se vende a las mujeres o se intercambia por ganado o por cerveza, donde se forza a las mujeres a casarse a edades tempranas, ¿no?, desde 14, 13 años. Y, por supuesto, también tenemos un problema muy grave en términos de trata de personas. Desde luego. Y
en cuestión de prostitución, ¿no? Isabel, tu punto de vista. Bueno, yo estoy de acuerdo con Focalicemos lo que dice... en comunidades indígenas, ¿no? Que es muy grave ahí la desigualdad. Ok, estoy de acuerdo con lo que dice Hugo y por supuesto que hay realidades muy explícitas que podemos ver cuando casan a una niña de 13 años en una comunidad con un señor, ella no quiere, luego se embaraza, muchas mueren en los partos porque son de alto riesgo. O sea, creo que esas son realidades terribles que estamos viviendo en México. Creo que otra parte que hay que ver, no solo en las comunidades indígenas, sino en todo el país, son esas pequeñas cosas que hacen a la construcción de género que se mantengan estas desigualdades, ¿no? O sea, hay expresiones muy, muy evidentes, como lo es la violencia, el feminicidio, ¿no? La trata de personas, que son gravísimas, pero también son esas pequeñas dinámicas que están muy invisibilizadas dentro de las familias, dentro de las parejas, en comunidades indígenas, en colonias del Distrito Federal, que son ese tipo de cosas también que hace falta trabajar. Hugo. Perdón, Felipe. En ese sentido, creo que hay que acotar una cosa. Cuando nos referimos a poder aquí, nos referimos al poder que sucede dentro de las relaciones sociales. O sea, la forma en la que nos llevamos los unos con otros, en este caso por las distinciones de género o las condiciones de género. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo con lo que comentan por acá. El Estado tiene muchas carencias y muchas fallas en ese sentido, y el Estado forma parte de dos bandos. Por una parte es quien puede promover algunas políticas públicas que tengan que ver con la equidad de género, que al final es darle poder a las mujeres sobre sí mismas, la autonomía de las mujeres tanto en el derecho, como en el cuerpo, como en su sexualidad, como en el trabajo, etcétera. Déjame hacer una interrupción. ¿Hasta qué punto este listado de asuntos que estás diciendo puede ser realmente aplicado en las comunidades, en las mujeres de las comunidades indígenas? Ahí va. Pues es responsabilidad del Estado, sean indígenas o no. En la Constitución todos somos iguales ante la ley, no hay ninguna diferencia. Pero en la realidad no. Esa es la cosa. En la realidad no somos iguales. A eso voy. Entonces, mientras que por una parte el Estado promueve leyes que van por la igualdad, por otro lado tiene muchas carencias, tiene muchos defectos, los programas no se atienden, el Estado no conoce su población en un sentido amplio, o sea, no conoce la realidad de las mujeres en las comunidades indígenas, entonces por una parte, reproduce toda esta violencia de género y esta inequidad de género, y por otro lado tiene la posibilidad de hacer algo. Dale. Lo que sucede socialmente también es muy importante, que es algo que no se ha visualizado mucho. No somos muchas las personas que trabajamos en la inequidad o por la equidad de género en las relaciones personales, que también es algo donde hay que trabajar, pero son con otros métodos y son otras formas de trabajo que todavía están por desarrollarse. Muy a propósito, nos detuvimos en este primer bloque con el tema de la desigualdad en el caso de las mujeres indígenas, porque sí es verdad que son las más desfavorecidas en este país. Esa es la verdad absoluta, rotunda, del tamaño de una montaña. Regresamos muy rápido aquí en corto. Vamos a un corte. Enseguida regresamos aquí en corto. No le cambies. Estamos de regreso aquí en corto. Continuamos. Tener los mismos derechos como personas, tanto para hombres como para mujeres, y de poder tomar las mismas decisiones que toman ellos. La cualidad de que se le den las mismas oportunidades tanto hombres como mujeres, sin importar obviamente el que seas hombre o mujer. Que nosotros tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones porque somos personas iguales ante la ley, ante Dios y ante el mundo. Una cuestión laboral, la más importante, la que pasa en México es, una mujer va a pedir trabajo y si el que está contratando no le ve ciertos atributos, ¿sabes qué? No me eres funcional. Y si viene un hombre, como sea, dice, funcionas, adelante. En el medio laboral es más difícil para la mujer, ¿no? Ya sea porque viene embarazo o porque sufre de acoso sexual, ¿no? Yo diría que ya puede haber una equidad, porque incluso hay mujeres que se han superado más que hombres y han llegado a puestos más importantes. Aquí en México igual no se da tanto el caso, creo, pero ya hay países en donde llegan a ser presidentas y muchas cosas, ¿no? El feminismo exacerbado tiende a empeorar las cosas porque es voltear nada más la moneda, ¿no? O sea, cambiar de color las fichitas y ya. Allí tendría que remitirme primero a que el hombre o la figura masculina siempre ha estado, pues, como tratando
o mejor dicho, ha estado oprimiendo a la figura femenina a través de los tiempos, ¿no? Entonces, por eso surge el feminismo como una especie de respuesta a esta opresión que sufren las mujeres frente a la actitud masculina. Es un hecho incontrovertible que en este país llevamos por lo menos 5 décadas de lucha feminista por los derechos de las mujeres y todavía nos encontramos muy rezagados en esa materia. A ver, vamos a empezar con los chicos y las chicas que están aquí en el foro. Por favor, ¿por qué crees que tenemos que seguir todavía a tantos años de iniciar esta batalla con prácticamente la misma cosa? Hola, buenas noches, mi nombre es Irán. Pues yo creo que empieza desde la casa. O sea, sí el gobierno tiene una parte de responsabilidad, pero desde que estamos en la educación y en la casa, se excluye al sexo masculino en ciertas actividades. Entonces, desde ahí empieza. Si un niño desde chiquitos empezamos con empieza la educación, discurso exacto, de discriminación. Si tuviéramos la igualdad y el respeto, yo creo que ya se hubiera mejorado mucho la situación. Porque luego empieza hasta el hecho de que son las niñas en la casa las que tienen que ayudar a levantar, por ejemplo, la mesa, ¿no? Y los trastes, claro, y a lavarlos. Y los nenes, pues a jugar fútbol, ¿no? O a ver la televisión, ¿no es cierto? ¿A eso te estás refiriendo, digamos? Realmente yo creo que sí, porque muchas veces desde la casa empieza. Si desde la casa educamos a la gente, y bueno, a los chicos, y les explicamos, les hacemos ver la situación de respeto, yo creo que ya desde ahí puede haber un buen... Una semilla, digamos. Ajá. Bien, gracias. De este lado, adelante. Hola, Rubén. Mi nombre es Christopher. Creo que sí, concuerdo con Felipe, concuerdo con Irán. Ajá. Respecto a, bueno, en su parte sí es responsabilidad del Estado en algún aspecto, la educación en la casa, pero creo que ya más adelante, cuando ya tienes un uso de conciencia mejor, empieza por uno mismo. Y a mí lo que me deprime respecto a eso es que ver las redes sociales plagadas de fotos tipo selfie o chicas que, bueno, no se respetan y, claro, vas a exigir, bueno, empieza por ti, ¿no? Entonces, se me hace ilógico que por un lado estés luchando por algo y no lo cumples en tu intimidad. En la cercanía inmediata, exacto, en tu inmediatez, en tu porque entorno. Además es del día a día, ¿no? Entonces... Digo, de ahí se desatan muchos más problemas sociales, pero el hecho de que estén haciendo ese tipo de exposiciones íntimas en redes sociales, bueno, creo que es contribuye a incrementar el problema. Así Muchísimas gracias. De este lado, por favor. Y Adri, nos preparamos para lo que en este abundantísimo tema nos han dicho en nuestras redes sociales. Adelante. Buenas noches, mi nombre es Belén. Sí, es cierto, a pesar de que en el 58 se legalizó el voto femenino, como todos sabemos, en el país todavía existen algunos municipios que se rigen por usos y costumbres. Perdón, este es un tema importante ahorita que regresemos al tema de las comunidades indígenas y el trato o maltrato a las mujeres. Adelante. Claro, y yo provengo de una comunidad indígena ubicada en Oaxaca. Entonces es bien marcado que cuando estás en asamblea para elegir a tus presidentes municipales, las mujeres son excluidas y solo se les considera ciudadanos a los hombres. A partir de 18 años, es cierto, comienza tu ciudadanía como mexicano, la Constitución lo dice, pero solo los hombres pueden asistir y elegir a los presidentes municipales, las mujeres no. El 1 de enero de todos los años se hace eso. Se elige a presidentes cada 3 años, nombrando los sucesivos. Pero los hombres, solo los hombres. Exactamente, pero solo los hombres. Y para puestos importantes, alcaldes, tesoreros, demás secretarios, solo son hombres. Y los puestos femeninos son mucho más, no quiero decir que no son importantes, porque son importantes. El papel de la mujer en México y en todo el mundo es muy importante, somos las jefas de las casas, pero es un poco excluido, ¿no? Y es para comités de salud. A ver, déjame hacerte una pregunta muy rápida. Sí. Desde tu punto de vista, ¿puede y debe de estar por encima del derecho universal constitucional el derecho local de usos y costumbres? No, es una práctica, considero, que deberían irse eliminando poco a poco. No puede ser tajante de un día para otro, pero sí, y coincido con mi compañera plenamente, la educación, la formación comienza desde el hogar. Por desgracia, tanto mujeres como hombres hemos denigrado al sexo femenino. Y reproducimos los mismos Exactamente, esquemas. Vamos reproduciendo el estigma. Debemos empezar por valorarnos, como decía el compañero. No estamos pidiendo ser superiores al sexo masculino, estamos pidiendo igualdad de derechos, nada más. Muchas gracias. Adriana, ¿qué tenemos hoy en nuestras redes sociales? Rubén, nuestros seguidores en redes sociales están comentando sobre si los hombres y las mujeres tienen las mismas oportunidades laborales.
Matieli nos comenta, por supuesto que no, ni los mismos mexicanos tienen las mismas oportunidades que un recién llegado extranjero. Es sociocultural, somos una sociedad que discrimina. Luisa Escalante, no es igual. Las mujeres tenemos desventaja porque el solo poder ser madres bloquea muchas opciones a nivel laboral. Además que tristemente en muchas empresas no les permiten crecer profesionalmente y ser madres de familia. Generalmente las forzan a escoger. Hay un tema, muchas gracias Adri, hay un tema fundamental, lo comentó Irán, que tiene que ver con la educación. ¿Desde dónde empieza la reproducción, te pregunto Isabel, de estos estigmas y estos esquemas, ¿no? En donde desde muy chavos empezamos a reproducirlos, ¿no? Bueno, yo diría que las estructuras de género empiezan desde que uno nace, desde antes que nacen y te asignan una idea de cómo te vas a portar y entonces hay que comprarle cosas. Espérame, el color azul es de los hombres y el rosa es de las mujeres. A ver, levante la mano los hombres que usan, conste que yo tengo una camisa color mamey, ¿eh? ¿Ustedes quién usa camisas rosa, de color rosa? Los hombres. ¿Ya ven? Que no es de mujeres nada más. Y las mujeres el azul, pues fácil, ¿no? Sí usan mucho azul, ¿no? A ver. Sí, pero por otro lado, si uno va por la calle, ve un bebé que trae algo rosa y te dicen que es un niño. O sea, es una cosa... No, dicen que es una niña. Bueno, pero si viene de rosa y te dice la mamá que es un niño, ajá, es algo que realmente es solamente un color, pero que a la mayoría de la gente le sacaría mucho de su esquema el decir que vistieron a ese niño de rosa, ¿no? Son esas pequeñas cosas a veces que estructuran mucho pues, nuestra realidad. Hugo. Bueno, ahí yo quisiera hacer un poco de controversia porque me parece que hay muy arraigada esa idea de que las familias, de que todo inicia ahí, de que son la clave, y a mí me parece que no, las familias realmente son ignorantes, los papás y las mamás no tienen una educación clara, por ejemplo, de sexualidad, no saben nada del término género, entonces pues estamos repitiendo lo mismo y decimos valores, pero no decimos cuáles valores son, ¿no? Hablamos de la honradez, del ser buenos, etcétera, pero jamás decimos hay que ser justos, ¿no? Hay que ser dignos, hay que ser igualitarios. En general. En general. No solamente con respecto a las mujeres. Sí, sí, o sea, hablando especialmente con las mujeres, pero en general no decimos esas cosas. Entonces, me parece que las familias no son la solución, ni ahí está la educación fundamentalmente puesta. Se ha puesto mucho en los sistemas de educación estatal, por ejemplo, en los medios de comunicación. Hoy en día son una fuente importante de educación. El internet, la televisión, las redes sociales, etcétera, ¿no? Y tenemos un duopolio televisivo que nos pone lo que quiera. A ver, Diana, en tu experiencia, desde la perspectiva de tu familia, digamos, sí, ¿cómo has vivido tú esta inequidad de género? Bueno, en mi opinión, yo viví en Saltillo, Coahuila, y ahí el machismo está muy marcado. A tope. A todo tope. Lo que da. Sí, ¿por qué? Porque ahí solo puedes aspirar a una carrera técnica. Y ya la mujer... ¿Como mujer? No, hombre. Hombres. Sí, ajá, ya que la mujer cuando se casa es casa, hijos y comida. Y se acabó. O sea, se atiende al hogar. Mientras que el hombre trabaja, trae el dinero y ya está ahí. O sea, no le dan el derecho a la mujer a aspirar a hacer algo más. Y pues, o sea, es digamos como el esquema clásico, ¿no? Sí, o sea, el esquema. El histórico de, digamos, sí, inequidad de género. O sea, viven así como épocas pasadas, atrasadas. No pueden progresar y aspirar a algo mejor para su familia. Y yo creo que esto es, no sé, es tanto hombres como mujeres somos iguales, como lo dice mi compañero aquí Felipe, que en la Constitución somos iguales, tenemos las mismas obligaciones, derechos y pues tristemente... Pero hace falta que se vea realmente. Sí, tristemente esta es nuestra realidad que vivimos día con día. Déjame preguntarte desde el corte, Felipe, ¿cómo definirías tú rápidamente, y si es necesario, al regreso seguimos, la perspectiva de género digamos, en esta batalla? La perspectiva de género es la perspectiva que te permite dar cuenta de las desigualdades basadas en género. Como ya comentaban, el género es aquella primera identidad. O sea, antes de nacer somos niños o somos niñas. Y nos socializan, o sea, formamos parte de un mundo organizado en hombres y mujeres, donde se divide trabajo, se divide escolaridad, se dividen muchas cosas. En ese sentido, la perspectiva de género nos dice que histórica y que culturalmente nos hemos posicionado en lugares estratégicos en unas relaciones de poder, donde los hombres tienen los privilegios y las mujeres tienen que proveer los servicios en una interacción común. Entonces la perspectiva de género dice, ok, en todo esto, ¿cómo
ha sido la experiencia de las mujeres viviendo como mujeres y cómo ha sido la experiencia de los hombres viviendo como hombres y en su relación. Bien. Entonces es la herramienta metodológica, digamos, que nos permite dar cuenta de todo eso. Ahorita quiero escuchar también su opinión al respecto. Vamos a regresar después del corte, pero déjenme recordarles las redes sociales de Aquí en Corto, para Twitter, @Aquí en Corto TV, y para Facebook, facebook.com/Aquí en Corto TV, y nuestra página de internet que aparece en la pantalla. Regresamos muy rápido. Vamos a un corte. Enseguida regresamos Aquí en Corto. No le cambies. Estamos de regreso Aquí en Corto. Continuamos. Cuando hablamos de equidad de género, uno de los desafíos más claros es romper con los roles de género. Estos que se han adoptado a través del tiempo y que han marcado diferencias entre hombres y mujeres. Para los hombres, es común crecer bajo la idea de que estamos hechos para trabajar, mientras que las mujeres fueron hechas para el hogar. Primer gran estigma. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado a padres de familia decirle a sus hijos, los niños no lloran? Bueno, esta es una reproducción de uno de los estereotipos sobre estabilidad emocional, sexo dominante y hasta de agresividad. Ese, dirían nuestros abuelos, debe ser el hombre de la casa. Tal vez han escuchado que desde muy niñas, las mujeres son llamadas para aprender a hacer actividades del hogar. Este estereotipo se repite culturalmente, pero sentencia a las mujeres a vivir en sumisión o representar ternura, dependencia y, por supuesto, debilidad. Uno más de los estereotipos más violentos son los relacionados con la reproducción. Con frases o limitaciones familiares para estudiar, la mujer queda sentenciada únicamente a tener hijos y cuidarlos. Los estereotipos son creencias, ideas y hasta definiciones simplistas que comparten las poblaciones de una sociedad o de una cultura determinada sobre el ser humano. Eliminémoslas. Seguimos aquí en Corto hablando de equidad de género. Y sabemos que este es un tema muy amplio, muy diverso, que a veces hasta se puede banalizar. Y voy a tratar un tema que a lo mejor tiene que ver con las formas, pero que debe de tener mucho de fondo. Y te estoy viendo a ti, Isabel, para que platiquemos de eso al ratito. Es el famoso primero las damas. Sí. ¿No? Ahorita vemos en términos de equidad de género, pero vamos a empezar aquí contigo. Tu punto de vista sobre esta diferencia todavía tan marcada entre el trato que se les da en nuestra sociedad mexicana a los hombres y el trato que se les da a las mujeres. Hola, buenas noches. Mi nombre es Karen y bueno, yo quiero puntualizar con el movimiento feminista, cómo es que nosotros los jóvenes universitarios, en mi caso, lo vivimos. Creo que está muy marcado porque hay muchos estereotipos, muchos paradigmas y pues todo empieza por la sociedad. Quizá el gobierno es la base fundamental para que exista el cambio, pero pues nosotros como jóvenes estamos siendo profesionistas, formando un carácter, ideas que las debemos de enfocar básicamente a eliminar todas estas inequidades e injusticias que existen actualmente. Y bueno, me gustaría puntualizar también que la equidad de género no solamente va a ser física, sino profesionalmente. Nosotros ahorita en la universidad, bueno, ya estamos a un paso de vivir otra experiencia. ¿Tu experiencia profesional? Ajá. Es por ello que, bueno, la equidad de género, pues, es muy marcada en emociones, en ideología no sé, femenina y masculina, y también profesionalmente. Entonces, me gustaría también que nosotros como jóvenes diéramos ese granito de arena para hacer esta diferencia. Muy bien, me quedo con eso. Muchísimas gracias. De este lado, ¿quién tiene el micrófono? Adelante, por favor. Mi nombre es Alexis y yo, bueno, pienso Acércate el micrófono, por favor. ¿Así? Así está perfecto. No es equidad de género, sino hay que diferenciar entre machismo y caballerosidad. O sea, es diferente cómo tratar a una dama a tratarla como algo menos, sino le estás como valorando. Hay una seria discusión al respecto, pero está bien. O sea, esta idea de cómo tratar a una dama, ¿no? No tiene que ver, según tu punto de vista, si te estoy interpretando bien, con equidad o no equidad de género. Sí, ¿cierto? No es cuestión más como de respeto hacia la persona. Es como si darle un valor agregado a la mujer. O sea, no que valga más que tú, sino dándole el respeto que se merece, o sea, no haciéndola menos. Sí, pero también por otro lado tú puedes darle el paso a una dama
y en la casa la tratas como siempre, ¿no? O sea, bueno, que haga los eso labores sería del doble hogar, moral. que se cuide de los niños, que haga la comida, etcétera. ¿No? Muchísimas gracias. ¿Quién tiene el micrófono de este lado? Adelante. Hola, mi nombre es Jorge. Yo creo que estamos desviando tal vez, a mi parecer, un poco el tema, ¿no? Cayendo en la cuestión de equidad de género y le están dando más valor al machismo, siendo que también no es una experiencia personal, pero sí he sabido tal vez de hombres maltratados también. Entonces, no solamente Pero a ver, espérame, al mismo nivel que el maltrato a las mujeres, no creo, ¿eh? No puede ser a lo mejor al mismo nivel físico, pero sí hay maltrato psicológico. Entonces, mira, para mí caer en la equidad de género ya está abusando, a mi parecer, dándole un lugar a las mujeres. ¿Por qué el separarnos, por ejemplo, en un transporte colectivo? Creo que ya es como discriminar a lo mejor o separarnos a los hombres. ¿Por qué? Bueno, yo te puedo decir por qué hay esa separación en los autobuses y ustedes también saben por qué hay esa separación, por violencia, por maltrato, por manoseos a las mujeres, etcétera. O sea, sí hay razones. Sí, yo lo sé, pero creo que se me hace muy injusto generalizar a todos los hombres que caemos, que supondríamos que todos vamos a caer en esa situación, siendo que la verdad no es lo más correcto. Bien, me quedo con tu punto de vista. De este lado, ¿quién tiene el micrófono? Adelante, por favor. Buenas noches, mi nombre es Brian. A mi punto de vista, yo creo que México tiene una discriminación muy arraigada desde su educación, dado que el simple hecho de los juguetes para los niños y para las niñas, los de los niños sí estimulan la creatividad, pero los de las niñas las estimulan a ser mamás o a limpiar la cocina o cosas así, a utensilios muy pequeños. Yo estoy en contra de la opinión de mi compañera de que la base es el Estado. Más bien, la base somos nosotros mismos al crear una educación en nuestra misma casa, para crear valores, en este caso, en lo que dijo mi compañero, de que no todos somos iguales. Por eso se debe de concientizar a los hombres con los mismos valores hacia el respeto a las mujeres. Bien, muchísimas gracias. Hablando de estereotipos, Isabel, y de la caballerosidad o no caballerosidad, lo que decía de la separación o no, si es una especie de, no estoy de acuerdo con el tema, tengo que decirlo, pero es una especie de discriminación invertida, ¿no? En fin, tu punto de vista. Bueno, yo no estaría de acuerdo con el comentario acerca de los autobuses. Yo creo que evidentemente el 100% de los hombres no ejerce violencia en el transporte público, pero por supuesto creo que la política no asume eso, creo que asume que las mujeres están en un mayor riesgo de ser acosadas sexualmente, incluso violadas, y este tipo de mecanismos, en teoría temporales, en teoría aunados a otro tipo de políticas, ayudan a mantener pues la seguridad personal de las mujeres en cierto momento. Entonces no será necesario que el 100% de los hombres fueran violadores para que este tipo de medidas fueran útiles y necesarias para la integridad física de las mujeres. Creo que también se puso otro elemento importante en esta conversación, en esta intercambio de puntos de vista, y que tiene que ver, dijimos hace un momento, el tema de los colores, ¿no? Del azul y el rosa, que es clásico, típico, etcétera. Pero también los juguetes, ¿no? Por ejemplo, pensando en de dónde empieza la educación en perspectiva de género, en equidad, ¿no? Hugo. Pues el tema de los juguetes es muy controvertido porque ¿qué juguetes se designan para cada quien? ¿Qué se les asigna a los hombres? ¿Qué se les asigna a las mujeres? A ver, típicamente a un niño de 2 o 3 años de edad no le regalas una muñeca. No. Y típicamente a una niña de 2 años o 3 años de edad, en su cumpleaños, no le regalas un balón de fútbol. No, pero ¿sabes qué? Si se le regala a los hombres, pistolas, rifles, armas. Ese es el otro extremo, ¿no? ¿Y a quién apuntan esas armas? ¿A quién? Si tú ves los videojuegos hoy que son como más atractivos para las nuevas generaciones, ¿de qué se tratan? ¿Cuáles son las temáticas? ¿Qué papeles juegan las mujeres ahí? El de siempre, en la domesticidad, en hay que salvar a la princesa. Mario Bros así empezó, ¿no? Había que salvar a la princesa del horrible, etcétera, ¿no? Entonces, parece que... Es ese rol típicamente arraigado, ¿no? Pero ya en el imaginario, ¿no? Ahí hay un problema del huevo o la gallina. ¿Qué fue primero? ¿La sociedad que es así o los juguetes que así nos hacen? Entonces, bueno, ahí es un poco hace muchos el años no dilema. había juguetes de esos. No, pero sí había roles, ¿no? Y, por ejemplo, si tú preguntas en los pueblitos, ¿no? ¿Qué jugaban los niños y las niñas? No todas las niñas usaban el trompo, por ejemplo, de antes, ¿no? Porque se usaba de ciertas maneras. Muchas niñas no jugaban afuera, en espacios exteriores. Ahora hay niñas buenísimas para el trompo, buenísimas para el trompo, niñas, buenísimas en algunas, muchos lugares. ¿no? Sí, algunas. Pero también es como, siempre ha habido esa división y siempre se ha construido maneras
de continuarla en las sociedades, ¿no? Tu punto de vista. A mí me parece muy interesante que toquemos este tema porque tiene mucho que ver con lo que se comentaba ahorita. Mucho se habla acerca de la familia y la responsabilidad, digamos, de las familias en la inequidad de género, pero vamos tocando temas y nos damos cuenta que los roles de género se reproducen no solamente en las familias. Nosotros no creamos nuestros valores en ese sentido. Reproducimos valores que vienen desde el mercado, desde el Estado, desde las relaciones sociales, la escuela, etcétera. Entonces, no es que creemos esos valores, porque hay como un discurso políticamente correcto que dice que todos tenemos que decir sí, la equidad de género y todo esto, pero también tenemos que ser O sea, ya también es políticamente correcto. Aunque no lo cumplamos, hablar de equidad de género. Hay que hacer una reflexión un poquito más amplia sobre dónde nos reproducen esos roles de género, que esos roles de género son previos a nosotros. Ya lo hemos platicado. Nos socializan desde ahí, son históricos, tienen todo un bagaje cultural que tiene que ver, por supuesto, con un asunto de discriminación. Es una forma de discriminación, es la primera discriminación, digámoslo de esta forma. Y sí, lo que comentaba Hugo es bien cierto. A los hombres nos socializan en violencia y en someter, en castigar, y a ellas en cuidar, en tratar, en comprender. Bien, te toca a ti, Diana, pero espérame tantito, tengo que hacer un corte muy rápido, prometo que vuelvo contigo. Regresamos aquí en corto. Vamos a un corte. Enseguida regresamos aquí en corto. No le cambies. Estamos de regreso aquí en corto. Continuamos. Muchas gracias por seguir aquí en corto con el tema equidad de género. Nuestras redes sociales y nuestra página web la están viendo en pantalla. Síganos, coméntenos, denos sus puntos de vista, sus sugerencias y desde luego sus críticas. Me quedé contigo, Diana. Adelante. Bueno, retomando sobre la equidad de género, da la autonomía de la mujer. Nosotras tenemos el derecho de hacer y deshacer lo que queramos con nuestro cuerpo, pero en este caso los hombres marcan este punto de que si nos vestimos mal, ya somos unas zorras. Las famosas fotos selfies, de que nos las tomamos en grupito, ya está marcado. O sea, en este punto es que los hombres quieren tomar el poder sobre nosotros mismos y controlarlo. Muy bien, a ver, Felipe, hay ciertos estereotipos que se expresan en frases que todos hemos escuchado, es la verdad. Por ejemplo, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Esto que supuestamente tendría que ser un halago, termina por ser una forma más de discriminación. Claro, es una forma de ejercer violencia contra ellas y por supuesto borrarlas de su propia identidad. O sea, estamos hablando que ahí la mujer se define por el hombre, no se define por ella misma. Entonces, por supuesto, es una forma de violentarla, es una forma de pisar a su persona incluso. Estás borrando la persona por la persona hombre. Tomando en cuenta lo que dice Diana, Isabel, esta otra que es muy clásica. ¿Cómo espera que la respeten vistiendo así? Sí, claro, esa es una que vemos todo el tiempo. No solamente lo vemos como, bueno, estaba diciendo en el corto, en los ministerios públicos, cuando llegan a veces niñas o adolescentes violadas, que las mandan a su casa porque pues vestían de una manera que no... Inapropiada. ¿No? Y no solamente que lo vemos ahí, sino que lo vemos también en nuestro grupo de amigos, en las fiestas. Lo vemos como de repente alguien, los hombres dicen que no se da a respetar, entonces ¿cómo la van a respetar ellos? Entonces este tipo de cosas que están muy arraigadas y que son muy violentas. O sea, inclusive en reuniones sociales de sectores y segmentos de la población que uno diría, ese tipo de discurso no tendría que ocurrir, ¿no? Que son educados, que son privilegiados, que no son en entornos que uno pensaría que estarían sensibilizados, en realidad no siempre lo están. Hay estados también en los que se intentó prohibir la minifalda en las oficinas. Es ridículo. Bueno, alguna vez en Guanajuato hasta los besos en público. Entonces, pues son otras formas de ejercer violencia sobre los cuerpos, no solo de las mujeres, también de los hombres, pero va enfocado también a controlar el cuerpo de las mujeres y a responsabilizarlas, ¿no? Como si no hubiera una responsabilidad en general de la sociedad de respetar, así estuviera desnudo o desnuda la persona, tendría que ser respetada. De este lado, ¿quién tiene el micrófono? Vamos a empezar a retomar la participación aquí en el foro. Adelante, por favor. Buenas noches, mi nombre es Alexis. Bueno, todo cae en un círculo. ¿Por qué? Porque todo empieza en la familia, como lo comentábamos anteriormente, pero esto se da en la sociedad, que comienza en la familia. Bueno, retomando lo de las frases, hay
una muy típica. Las mujeres siempre chocan, son malísimas para manejar. En el automóvil, tenía sí, que ser vieja. Tenía que ser mujer, claro. Y con lo que me comentaba Isabel, ¿por qué en vez de enseñarles a las mujeres cómo vestirse o no usar minifaldas o escotes muy pronunciados, por qué no mejor como sociedad tratamos de educar a los hombres a respetar y no que sea al revés? Exacto, eso es importante. Creo que ese enfoque, que lo he visto, por cierto, en algunos memes en Facebook, ¿no? No recuerdo ahorita, voy a tratar de hacer memoria cómo dice ese meme, pero dices algo como lo que tú estás diciendo. Mejor educa a los hombres a respetar la forma en como yo he visto. ¿De acuerdo? Adelante, ¿quién tiene el micrófono de este lado? Hola, Adelante. me llamo Jessica y bueno, con respecto a la ropa, es un aspecto bastante cultural, como hay otras mujeres como ultrafeministas que les dicen, como yo me considero feminista, pero Tú te estos consideras hombres... feminista, pero no ultrafeminista. No ultrafeminista, no, como creo que siempre hay que tener bastante un término medio. Y entonces como hay mujeres que deciden vestirse completamente con túnicas y muchas mujeres dicen, es que nos estás expresando al ser mujer, demuestra tu cuerpo, muestra más. Y por el otro lado, las que se visten con muy poco es que eres demasiado feminista, estás apoyando. Creo que en la cuestión de ropa, si una mujer decide vestirse con más o menos ropa, se está respetando a sí misma. Si yo decido tomarme una foto en bikini y subirla a Facebook, me estoy valorando demasiado a mí misma porque tal vez digo, wow, qué bella soy. Y no por eso quiere decir que los hombres tengan que venir a decirme, ¿sabes qué? O que se acerquen si estoy bailando de manera atrevida, si ellos lo consideran, y acercarse. Tal vez es como, quiero pasar un buen rato y tal vez no quiero que te me acerques. Pero todavía eso es muy poco comprendido por los hombres, ¿eh? Sin embargo, hay un punto que me gustaría como traer, como... Hay una frase que dice que el racismo se cura viajando y creo que igual el machismo y se cura viajando y leyendo y conociendo a más personas. Tuve la oportunidad de convivir con más personas y era como ¿De otras nacionalidades? De otras nacionalidades. Y yo podía ir a la escuela en short y me sentía la persona más cómoda del mundo. Y no pasaba nada, nadie te criticaba, ni te decía nada, ni te chiflaba, ni nada por el estilo. A lo mucho me decían, qué bien te ves el día de hoy. Ajá. Y es como de, gracias, ¿no? Se siente bien, se siente... Bueno, está lindo eso, pues. Sí, claro. Y en cambio aquí es como, incluso en la Ciudad de México, me cuesta un poco de trabajo como salir vestida porque me siento... como... Salir vestida siempre, Claro. pero salir vestida con shorts. Ajá, salir vestida como tú quieras, con shorts, te costaría Claro, un poco y me más de siento trabajo. como en un ambiente peligroso. Tu Entonces, micrófono. si es necesario como comenzar a dar a entender a la gente como cada quien se puede vestir como está y Bien. sal libre y camina. Venga, gracias. Otro aquí. Buenas noches, mi nombre es Sandra y bueno, comparto un poco lo que dice la compañera en cuanto a la ropa, pero tocando otro punto, también nosotras mismas a esta edad nos podemos pues bajar un poco en cuanto a, bueno, es que quiero un novio con carro, ¿no? O quiero un novio que tenga dinero, que se vista de esta manera, que se vista de marca, ¿no? Ajá. Entonces, ¿por qué quieres un novio que tenga carro, ¿no? ¿Por qué tú no trabajas para ese carro? Y en cuanto también... O sea, académicamente. las propias mujeres reproducen esos esquemas. Ajá, sí, bueno, compañeras, amigas, etcétera, que te dicen, bueno, es que quiero a este chavo porque tiene el carro, ¿no? Ah. Bueno, pero... Tiene billete. Ajá, entonces, ¿por qué tú no trabajas para eso, no? O un esposo que tenga carro para mantenerme y yo no hacer nada. Eso se me hace muy poco profesional y más bien mediocre, Y si una me forma permites. de poca valoración. Exacto, sí, porque pues realmente como mujeres sí debemos de ver, si ya nuestros antecesores lucharon para que nosotros pudiéramos estudiar, para que nosotras nos pudiéramos superar y tener un posicionamiento en cuanto al aspecto laboral, Pues hay ¿por que qué estar a no la altura, aprovecharlo y realmente nosotras salir adelante, ¿no? En cuanto a, pues, lo que sea, ¿no? Superarte igual laboralmente y trabajar por ese carro que tú quieres. Ahorita vamos a hablar del tema laboral antes de que termine este segmento que se nos está acabando. Acá, ¿quién tiene el micrófono? Adelante. Buenas noches, mi nombre es Daniel. Bueno, retomando un poco lo que ya se mencionó con anterioridad, más que nada lo de la ropa, que fue como que el tema que más me llamó la atención. Desafortunadamente en México somos una sociedad que criticamos mucho. Criticamos en una manera muy desmedida. Ya lo habían dicho, la ropa no define como tal quiénes somos. O sea, ¿qué hay que hacer para conocer a la persona? Pues acércatele. Conócela, habla con ella. No te bases solo en lo que es su imagen para... Pues ahora sí que... Para juzgarla, efectivamente. Bien, muchas gracias. A ver, vamos a retomar aquí el tema, o a abordar el tema rápido, porque se nos acaba el tiempo, de la desigualdad frente, por ejemplo, al empleo. Mismo cargo, mismo empleo, diferente salario para una mujer.
siempre más abajo que para un hombre. Isabel. Bueno, claro, eso es una forma gravísima de discriminación y creo que a veces se expresa no solamente en esto de tener el mismo cargo y diferente salario, sino también en el hecho de que las dinámicas de género hacen que la mujer actualmente se encargue todavía primordialmente del cuidado de los hijos, entonces puede que tengan el mismo cargo, pero la mujer tenga que renunciar o tenga que trabajar menos horas o la acaben despidiendo por ser madre, porque no hay guarderías, porque no hay licencias de maternidad. O sea, creo que el tema de la desigualdad laboral no es solamente los salarios, sino es también que es un tema gravísimo, pero todo lo que hay alrededor del hecho de la maternidad y la compatibilidad de la vida laboral y la reproductiva. En un comentario comparativo, dime qué país lo resuelve bien, el tema de la maternidad y la equidad. Por ejemplo, un tema aquí interesante es las licencias de paternidad, ¿no? Que en México, a la última reforma laboral, los diputados generosamente dieron 5 días de licencia de paternidad. Aquí en México, sí que es una cosa muy novedosa para México, pero es bastante mediocre comparado con otros países en donde, por ejemplo, una cosa que se hace en Inglaterra y en otros países europeos es que no se dice cuánto hay para hombres y para mujeres, sino que digamos que a la pareja se les dan 6 meses de licencia para que ellos repartan como mejor les parezca en su esquema familiar, ¿no? Entonces puede ser solamente una de las partes, no importa si es hombre o mujer, o se lo dividen mitad y mitad y así, si la carga del cuidado de los hijos sí se puede hacer de manera igualitaria. Entiendo inclusive que en países como Canadá, un papá puede inclusive quedarse 1 año en el cuidado del hijo y va, digamos, según va pasando los meses, el salario naturalmente se le va disminuyendo, pero nunca se le quita por completo. Sí, al término del año sigue recibiendo un ingreso, pero porque está cuidando también a su hijo que ha nacido. Hugo. Bueno, ahí es un tema pues que los estados van resolviendo de diferentes maneras, pero me parece que también hay que mirar las diferentes familias. Es decir, cuando hay 2 papás, cuando hay 2 mamás, y sigue habiendo más desventajas para las mujeres. En muchos lugares tiene que ver con que cada vez hay menos derechos laborales, no solo para las mujeres en general, pero sobre todo para las mujeres. Entonces, exacto, es donde hay una deficiencia en general, es más marcada para las mujeres. Y además se tienen esta asignación que la sociedad les ha dado de que tienen que dedicarse al cuidado. Entonces el tema del cuidado es fundamental porque parecía que se tienen que hacer cargo de las niñas y de los niños, de los ancianos y de las ancianas, de quien está enfermo, ¿no? Y entonces pues tienen todas estas cargas aparte de trabajar, ¿no? Vamos a hacer una... Gracias, Hugo. Ahorita hacemos una ronda final con ustedes. Nos estamos yendo. Una muy rápida ronda con 2 o 3 de ustedes. ¿Qué harían? Una rápida propuesta. ¿Qué harían para que aminoremos esta inequidad de género? ¿Quién tiene el micrófono de este lado? Adelante. Buenas noches, mi nombre es Nancy. Antes que nada quiero abordar todo ese tema que estábamos recalcando hace un momento. Todo empieza desde nosotros. Nosotros estamos estudiando, ¿Nosotros o nosotras? Nosotros. Ajá. O sea, estás incluyendo hombre y mujer. Estamos hablando de equidad, voy a hablar de nosotros, hombres y mujeres. Nosotros estamos hablando de una carrera universitaria. Posteriormente nosotros para salir, nosotros que después tenemos un título y a dónde vamos. Las mujeres, en nuestro caso, queremos asimilar a un puesto, a una gerencia. Pero ¿cómo le vamos a hacer si solamente la mayoría, el 70% aquí en México de las empresas que están funcionando aquí en México, ¿por qué la mayoría de los hombres son hombres? ¿Por qué la mayoría de los gerentes son hombres? Perdón. Son hombres. Ok, perdón, pero es que se nos acaba el tiempo. De este lado. Adelante. Buenas noches, mi nombre es Diego. Bueno, primero quisiera decir que hace rato me brincó mucho el comentario que hizo Belén. Fue como un doble discurso. Terminó diciendo nos estamos yendo. Sí, que las mujeres son las jefas de la casa. Entonces, pues no, o sea, no estás destinada a estar en la casa. ¿Qué haría? Pues nosotros somos los futuros adultos, los futuros ancianos. Y pues somos jóvenes que, por decir aquí, siento que todos somos muy conscientes de este tema. Y pues empezar por nosotros y saber que si tenemos hijos en un futuro, educarlos. O sea, porque ya es muy difícil hacer cambiar a una persona de 40 años. Ok, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. A ver, rapidísimo. ¿Quién tiene el micrófono de este lado? Rapidísimo. Bueno, para finalizar, mi nombre es Alejandra. Yo pienso que más que una equidad de género se necesita una equidad de valores, porque eso es lo que se ha perdido mucho en México y en muchas culturas, pero principalmente aquí. Equidad de valores, dices tú. Muy bien. Debo irme con una ronda, como es costumbre aquí en corto, con cada uno de ustedes. Muy rápido, su última reflexión sobre equidad de género y quizás lo que urgentemente hay que hacer en el país. Empiezo contigo, Diana. Bueno, yo creo que,
debemos de cambiar nosotros mismos para que los demás puedan ver el cambio en nosotros. Y pues al fin y al cabo el hombre y la mujer ante la ley somos iguales, tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, podemos hacer el trabajo de los hombres. Muy bien, venga, contigo, Felipe. Yo voy a hablar en femenino porque somos personas antes de ser géneros. Entonces, para nosotras creo, lo primero que tenemos que hacer es exigir que nuestros derechos se cumplan, exigir que se tomen medidas para reducir la desigualdad que existe entre personas, entre géneros y entre personas discriminadas por igual. Entonces, se necesita reflexión, se necesita exigencia, se necesita ciudadanía. Muy bien, muchas gracias, Hugo. Pues yo diría que no hay tal cosa como un feministómetro, no se puede ser demasiado feminista o muy poco feminista. La invitación es acercarse al feminismo, a conocerlo, a saber qué es, qué significa, porque va incluido ahí la igualdad entre las personas y la justicia. Me voy contigo, Isabel. Yo quisiera, terminar con una nota al menos un poco positiva. Creo que hemos hablado, por supuesto, de todo lo que falta por hacer, que es gravísimo, pero creo que en un bloque que tú dijiste, que después de 5 décadas de feminismo, ¿por qué estamos igual? Yo diría que no estamos igual. Sí, creo que hay muchísimas cosas. Yo no dije que estamos igual, dije que seguimos dando la batalla. Y claro que la seguimos dando, pero sí creo que hay que reconocer, y yo lo reconozco, que al menos mi vida hoy es mucho más libre y más justa de lo que hubiera sido si yo hubiera nacido hace 50 años. Muchísimas gracias, Isabel. Nos vamos con este último comentario. Gracias a todos ustedes por participar, por estar atentos a lo que estamos aquí conversando, aquí en corto, en el programa de Equidad de Género. Gracias a todos ustedes por participar en este programa. Nosotros nos vemos la próxima semana con el tema de jóvenes y enfermedades. Quédense aquí en Canal 11 Noticias. Muchísimas gracias.